Esta es una respuesta razonada. Respuestas bíblicas a un mundo posmoderno. Su anfitrión, el Dr. Regino Ramos Jr. El problema del mal. ¿Por qué le suceden cosas malas a las buenas personas? En esta sesión contestaremos la pregunta: ¿de dónde viene el mal? ¿Recuerdan esa película antigua, Sonrisas y Lágrimas? Julie Andrews cantaba: empecemos por el principio, un muy buen lugar para empezar. Ese es un buen consejo también para nosotros. Si queremos entender de dónde surgió el mal, tenemos que empezar desde el principio. Ahora bien, seamos honestos. La cuestión del mal es uno de los desafíos más difíciles que la gente plantea al cristianismo. En nuestro primer video, Introducción sobre el mal, vimos que solo el cristianismo ofrece esperanza frente al mal. Todas las demás cosmovisiones se quedan cortas. En el segundo video, ¿existe el mal?, aprendimos que todo ser humano tiene un sentido innato de que Dios existe y que el verdadero significado se encuentra en Él, en Dios. Vimos que es la cosmovisión cristiana la que no solo explica la existencia del mal, sino que también ofrece una esperanza real para superarlo. Si no has visto estos videos, puedes verlos en el enlace que encontrarás más abajo en la descripción. El principio. Volvamos al principio. La Biblia describe dos ámbitos de la creación: el espiritual y el físico. En el reino espiritual, Dios creó seres no ligados al universo físico: ángeles, arcángeles, huestes celestiales, serafines, querubines y otros. También existen seres conocidos como potestades, principados, dominios, gobernantes, y uno en particular, Satanás, el diablo. Originalmente era un ser santo, pero su orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios. Isaías 14 del 12 al 15 y Ezequiel 28 del 12 al 19 describen esa rebelión. Satanás quería el trono de Dios. Ese acto de desafío marcó la primera aparición del mal en el universo. ¿Qué lo hizo posible? El libre albedrío. Satanás tuvo la libertad de elegir desobedecer el mandato de Dios. Dios no causó la rebelión, pero la permitió. Entiendan que esta rebelión no tomó a Dios por sorpresa. El verdadero libre albedrío implica la capacidad de elegir lo contrario, de hacer lo opuesto a lo que se ordena. Si viviéramos en un universo completamente determinista, donde cada elección estuviera preprogramada por Dios, el libre albedrío no existiría. Satanás no sería más que un robot, pero ese no es el mundo que Dios creó. Satanás tuvo la libertad de elegir y eligió la rebelión. Desde ese momento se convirtió en la encarnación del mal. Jesús estableció claramente el contraste en Juan 10:10. Dice: el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Desde el momento de su caída, el propósito de Satanás ha sido precisamente ese: destruir todo lo que Dios creó, tanto espiritual como físico.
Luego viene el segundo acontecimiento de la creación, el mundo físico. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 27, Dios crea a los humanos a su imagen. Eso significa que a nosotros también se nos dio libre albedrío, la capacidad de elegir. Adán y Eva tenían instrucciones claras: comer libremente de cualquier árbol excepto de uno. Y ahí es donde se cruzan los dos mundos. Eva se encontró con un ser espiritual, la serpiente, en hebreo Nahash, que también puede significar el resplandeciente. Isaías 14:12 llama a Satanás Lucifer, hijo de la mañana. En Génesis 3 no se menciona a Satanás por nombre, pero las escrituras posteriores lo dejan inequívoco. En Apocalipsis 12:9 lo llama la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el engañador del mundo entero. El teólogo Keith A. Matheson lo expresó de esta manera: la caída de Adán fue precedida por la caída de los ángeles malignos, cuyo principal exponente es Satanás. En otras palabras, el mal no comenzó en la tierra, sino en el cielo. Ambas rebeliones, la angelical y la humana, fueron actos de libre albedrío, desobediencia a Dios. Una fue la de un ángel que intentaba derrocar el cielo. La otra, la de una pareja que comía fruta que no debía. Ambas fueron devastadoras. El origen del mal entonces reside en que los seres creados eligen libremente rebelarse contra su Creador. Dios, que es completamente bueno, no creó el mal, lo permitió como consecuencia natural del libre albedrío. Pero antes de continuar, ¿qué es exactamente el mal? La mayoría de nosotros imaginamos atrocidades masivas, asesinatos, explotación, guerras, pandemias. Y sí, esas son cosas malas. Pero Agustín de Hipona, uno de los primeros pensadores cristianos, describió el mal no como una cosa, sino como la ausencia o corrupción del bien. Dios creó un mundo bueno. El mal entró cuando ángeles y humanos usaron el libre albedrío para apartarse de Dios. En pocas palabras, el mal es todo aquello que contraviene la moral divina. No es una fuerza independiente. Surge cuando el bien se pervierte o se rechaza. Como la oscuridad es ausencia de luz, el mal es la ausencia del bien. Y puesto que solo Dios define lo que es bueno, justo y verdadero, cualquier cosa que no alcance ese nivel, incluso una pequeña mentira, es inaceptable, es malvado. Cuando Adán y Eva pecaron, el mal entró no solo en los corazones humanos, sino en toda la creación. Romanos 8, 20 al 22 dice que toda la creación fue sometida a la frustración y la corrupción, esperando en el día en que será librada de la maldad. La creación misma gime anhelando esa redención. Entonces, ¿qué permitió Dios exactamente? Permitió que el libre albedrío siguiera su curso natural. La desobediencia de Adán y Eva y la rebelión de Satanás no les sorprendieron.
Dios ya había planeado la redención a través de Jesucristo, pero Él no causó esos actos, los permitió integrándolos en su plan mayor. Entonces, ¿quién tiene la culpa del mal? Satanás y sus ángeles caídos, Adán y Eva. Y desde entonces, todo ser humano arrastra esa misma inclinación al pecado. El mal echó raíces en la naturaleza humana e incluso en la creación misma. Los científicos podrían llamarlo entropía, la deriva del orden al desorden. Espiritualmente es la misma decadencia. Nos sumamos a aquellos a quienes se culpa del mal. A partir de ese momento, las fuerzas espirituales oscuras han trabajado sin descanso para robar, matar y destruir. El mal entró por el pecado de la humanidad, pero continúa porque estas fuerzas nunca cesan. ¿Podemos, pues, llegar a una conclusión? Sí. El mal comenzó cuando las criaturas de Dios usaron su libre albedrío para rebelarse. El libre albedrío simplemente significa la capacidad de tomar decisiones de forma independiente. Si Dios elimina el libre albedrío, tendría que eliminar también el amor, la moralidad y la responsabilidad. En cualquier mundo posible donde existía el libre albedrío, el mal siempre será posible. El mal, entonces, existe debido a las malas decisiones tomadas en comparación con un Dios perfecto. Y eso nos incluye a todos. Todos hemos tomado malas decisiones. Yo, por ejemplo, sí. A mis 40 y tantos, me operaron del corazón 2 veces por arterias obstruidas. Culpa mía. Todos los días, después del trabajo, comía chicharrones bañados en salsa picante. No es exactamente un acto criminal, pero sí es destructivo. Mis acciones fueron malas decisiones con consecuencias reales. Eso es lo que hace el mal. Daña, distorsiona y destruye no solo a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean. Isaías 5:20 nos insta: hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El problema es que hemos aprendido a convivir con el mal. Lo redefinimos, lo minimizamos. Reservamos la palabra maldad únicamente para los actos más horribles. Y llamamos a todo lo demás errores o malas decisiones. Algunos incluso se separan tanto de ello, calificándolos como accidentes, eludiendo así toda responsabilidad por las acciones y sus consecuencias. Hemos empezado a llamar el bien al mal y al mal al bien. Clamamos a Dios cuando ocurre una tragedia, pero reímos cuando engañamos o robamos algo pequeño. Necesitamos examinarnos seriamente a nosotros mismos y al mundo que hemos creado. El cristianismo ofrece la única respuesta completa tanto al origen como al problema del mal. No lo endulza. Nos muestra que el verdadero problema no es allá afuera, sino dentro de nosotros. Dios no creó el mal, pero sí creó la solución.
El doctor Michael Heiser identificó 3 rebeliones clave en el Génesis que explican la progresión de la maldad. Número 1. Génesis 3. La rebelión de la humanidad en el Edén. La desobediencia de Adán y Eva condujo a la muerte y a la separación de Dios. Número 2. Génesis 6 del 1 al 4. Seres espirituales corrompieron a la humanidad, propagando la violencia y el pecado por toda la tierra. Número 3. Génesis 11. En Babel, la humanidad se rebeló de nuevo, intentando alcanzar un estatus divino. Dios dispersó y desheredó a las naciones. Pero gracias a la muerte y resurrección de Jesús, cada una de estas rebeliones se revierte. Primero, restaura la presencia de Dios y la promesa de la inmortalidad, deshaciendo el Edén. Segundo, derrota la corrupción espiritual, deshaciendo Génesis 6. Y en tercero, redime las naciones mediante el Evangelio, deshaciendo a Babel. Todo apunta al venidero día del Señor, cuando Cristo finalmente destruirá toda fuerza del mal y restaurará la armonía entre los mundos espiritual y físico. Hasta ese día seguiremos luchando contra el mal, tanto el que nos rodea como el que llevamos dentro. Pero los creyentes tenemos algo poderoso. El Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos 12:21 nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Él, el Espíritu Santo, nos guía, nos fortalece y nos consuela. No nos deja indefensos. Mediante el Espíritu podemos mantenernos firmes y vivir con fidelidad, incluso cuando el mal nos acecha. Esto ha sido una respuesta razonada, respuestas bíblicas a un mundo posmoderno, con su anfitrión, el Dr. Regino Ramos Jr. Aquí tienes 4 maneras de ayudarme. Suscríbete a este canal para recibir notificaciones cuando suban videos nuevos, o dale un me gusta a este video para ayudar al algoritmo. Deja un comentario o haz una pregunta. Me encantaría saber algo de ti. Comparte este contenido en redes sociales con los miembros de tu iglesia o con amigos que necesiten escuchar el mensaje de Cristo. Visítame en mi página en YouTube. Ahí encontrarás un sinnúmero de videos en español y algunos en inglés.